La reina Urraca Alfonsi, nomá Urraca la Asturiana, reina de Asturias y Navarra y señora de Aller, nace en Pelúgano, concello de Aller, nel año 1133. Nese tiempo, el conde Gonzalo Peláez levanta el seu numeroso exército dende el Pando para demostrar la súa autoridad nese territorio y ayudar a los sos partidarios asturianos, que estaban en peligro por quedar en minoría, ya que con el traslado de la capital a Lleón, la nobleza asturiana estaba menorgá y non lle prestaba ser dependiente de outro reino. Gonzalo Peláez sublévase contra mi opá, el rey Alfonso VII, y toma los palacios de Tudela y Proaza, entre otros. En Asturias, una sangrina guerra estaba a piques de entamar. La victoria non foi difícil, pero que cuando algama la paz, el rey Alfonso, lle decir Sopá, decide descansar nel castillo de Soto, propiedad de uno de los sos aliados, Pedro Díaz, conde de Aller. Mi opá queda prendau de mi omago en trodo. Ella yera tan guapa y angelical, tan extremada a les demás mulleres, Alfonso VII nun viera enantes a una moza albina. De fechu, la mio tía Sancha llamábala la fía de la lluna. Ello ye que mi opá, el rey Alfonso VII, y mi omago Entrodo axuntáronse, ya que la ley del siglo XII permitía el concubinato, regulando la relleición entre la parella y los fíos que de ella nacieren. Urraca non foi entós unha fía bastarda, era la fía lexítima, la mayor que tuvo Alfonso VII, ya que non tuviera fíos con Berenguena en antes de que naciera ella, y los sus padres non tuvieron más fíos. Además, recibe el nombre de su abuela. Al poco de nacer Urraca, coronen a Sopá como emperador. Non tenía ningún año y mi opá mándame con la mio tía Sancha pa Castilla. Mi opá quería educarme como la fía de rey que yera, y porque yo diba ser reina. Como mi omá non podía darme esa educación, colé con mi tía la infanta doña Sancha. Tratóme como una madre. La que non me afalagaba tanto y era doña Berenguela, que pelusa, pero mi opá queríame, y más nada. Siendo entá una ñácara, Sopá apallabra la so boda co rei de Navarra, García Ramírez IV, el restaurador, convirtiéndola en la reina de Navarra, y con ello acábenles engarradilles que tienen Castilla y Navarra. Con la paz llegaba una alianza para luchar contra los musulmanes. Tenía 11 años cuando casé con el rey García Ramírez IV de Navarra, un viudo más viejo que mi opá y con fíos que yeren mayores que yo. Gané un reino, sí, pero perdí libertad. Durante meses non fici nada más que llorar. Urraca non era feliz, añoraba a su familia, tratábenla como una furiata. Pero cuando Some murió, nada más tenía 18 años, la su vida camudó da fecho. Como el mío home ya tenía fíos, non miraba pa la mio fía. Ellí estaba ñidio que non me querían, que intrigaben a toles hores pa echame. Urraca foi pa Lleón con la soneña. Sopá recíbela con los brazos abiertos. La verdadera muller de mi opá y los sos fíos mirábenme mal, asina que pedí que me deixaren dir pa Asturias. Mi opá creó pa min un infantau, como en antes ficiere con la mio tía. Eso sí, dependíamos de la corte de Lleón. El Sopá concedió el gobierno de Asturias con título de reina, además de nomala señora de Aller y otorgai tierras, pero estaba bajo el mando del rey. Colé pa vivir al palacio de Alfonso II, ayugao a la iglesia de San Salvador. Goberné Asturias entre los años 1153 y 1165. Paezme que la iglesia asturiana estaba contenta conmigo. Fice numerosas donaciones, entre ellas pa la catedral de Ubieu y al monasterio de San Pelayo. El caso ye que caltuve el poder entá después del fallecimiento de mi opá en 1157. Urraca tuvo un segundo casorio con Álvaro Rodríguez de Castro. Qué prestoso foi la mio boda. Nada que ver con la otra. Fui tan feliz con Álvaro. Al nuestro neño llamámoslo Sancho por la mio tía. Merecía llevar el sonome. Los nobles castellanos entamaron a llevar cuentos y vilordios al solmanastro, el nuevo rey de Lleón, Fernando II. Acusáronla, junto con su home, de rebelión, diciendo que quería hacer Asturias independiente. Fernando pone fin al alzamiento en menos de un año con el gabito de Gonzalo, obispo de Oviedo.
Tenemos que nos acordar siempre de la reina Urraca, una mujer que non foi bien tratada pola historia, ya que dai un lugar a Pelayo, pero escaece de que ella, de alguna manera, foi la última monarca de Asturias. Foi un personaxe insólito na historia del medievo hispánico, por a súa condición de muller que tuvo influencia nos fechos históricos. Sábese poco de lo que ya sucedió después de la rebelión. Unos dicen que murió en el destierro, otros que foi monxa. Lo que está claro es que el sepulcro de Somá caltía en Saguaño en el Museo Arqueológico de Asturias.